Hola José, ¿qué pasa? Ahí te veo rápido, José, muy bien, Así me gusta. Estar al tanto. Vamos a empezar con estudios de psicología. Aquí no vamos a hablar de cuarto milenio, que lo sepas. Vamos a hablar de estudios científicos. Ahí, eso es. Y sobre todo, lo más importante, de cómo se estudia, cómo se ve, o que si tú ves un estudio científico, por ejemplo, ya sea de psicología o de otra cosa, qué es lo que tienes que mirar del estudio, qué es lo que tienes que prestar atención para saber si ese estudio es fiable o no es fiable. Eso es interesante de por sí. Y así de esa manera cuando veas algo del estilo, pues en tal universidad se ha visto que, pues lo que sea, yo que sé, que se ha descubierto yo que sé, que los fantasmas existen. Bueno, pues de esa manera, con estas herramientas puedes, por lo menos, analizar ese estudio y ver si realmente ese estudio es fiable o no es fiable, porque hay algunos elementos a tener en cuenta dentro del estudio. Y ahora lo veremos cuáles son, ¿vale? Vale, vamos a ir viendo por aquí. Eh, para el que vaya entrando, vamos a hablar de estudios científicos de psicología, ¿vale? Tengo aquí preparados unos estudios clásicos dentro de la psicología y, y otros no tan... eh, vale, otros no tan clásicos de los más modernos y vamos a ver pues un poco cómo ir desentrañando, ¿vale? Y en otras ocasiones iremos viendo otros más nuevos, en fin, vamos a ver sobre todo los más conocidos quizá, ¿vale? Probablemente, y viendo cómo vaya este directo, iremos, probablemente esto lo convierta en una rutina y vaya trayendo aquí día a día pues un poco de psicología, de psicología científica, un poco de aquellos estudios que me llaman la atención, que son interesantes, que no se queden en esas revistas científicas y ya está. Tenemos que sacarlos. Si no hablamos de ellos, si se quedan solo en las revistas, no sirven para nada al final. Y la psicología avanza, la psicología va a más, como todas las ciencias, pero a veces tarda tanto en llegar al conocimiento popular desde que sale un estudio o desde que empieza a replicarse, tarda tanto que creo que vale la pena sacarlos a la luz. Y es un poco este afán divulgador que hace tiempo que llevo aproximadamente unos 2 años, dedicando a divulgar psicología. Y pues esa es un poco la intención de esto. Bueno, son las 10. Vamos a empezar. Bueno, ¿en qué nos vamos a basar sobre todo? Bueno, esto es los fundamentos de investigación en psicología, es decir, cómo, ¿vale? Con este tocho de libro de académico, es un poco la introducción a cómo se llevan a cabo esos estudios. Buenas a los que vienen nuevos. Guti, Fran, Espejo, muchas gracias por estar ahí y seguirme. Hay diferentes elementos que nos llevan a ver de forma clara que esto no es una pseudociencia, esto es ciencia, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿en qué nos basamos? En parte en los análisis de datos que nos llevan a convertir en pura matemática y estadística muchos de los estudios. En su parte de donde pone resultados, llevamos a ver esa matemática, eso que nos dice si una media poblacional se parece a otra media, etcétera. Nos lleva a añadirle números, que no sea solo creencias, o como en otras ramas de la psicología, como por ejemplo el psicoanálisis, que no han tirado por ahí y no han tenido la necesidad ni tampoco el interés por acercarse a esta rama de la ciencia, que es, pues, bueno, toda la psicometría, ¿vale? El análisis de datos de nuevo. Psicometría, por ejemplo, es la ciencia, ¿vale? Muy, muy importante dentro de la psicología, que estudia matemáticamente, en base a la estadística diferencial y otros elementos, con análisis factorial, con un montón de... Buenos días. Buenos días, Bianca. Muchas gracias por estar aquí. Mediante estudios matemáticos, viajando 4 ruedas. Muy buenas. Muchas gracias por estar por aquí, ¿eh? Veo gente que se está meneando esto. Si esto va muy bien, probablemente esto sea
pura rutina y lo vaya haciendo cada día un rato. La psicometría estudia, como decía, de forma estadística matemática, nos va a demostrar cómo un test, por ejemplo, mide aquello que pretendemos medir. Es decir, que es fiable para medir pues, un constructo psicológico como pues, el que sea, el constructo psicológico de la personalidad, la inteligencia, constructos de tipo la memoria, etcétera. Cualquier tipo de... A ver si veo por aquí los... Ah, perfecto. Buenos días. Así veo también los comentarios. Perfecto, estupendo. La psicometría, por lo tanto, es una buena herramienta porque mediante test que están validados, es decir, que ya sabemos que miden aquello que queremos medir. Por ejemplo, también se me ocurre un ejemplo ahora, habilidades sociales. Podemos medir si una persona tiene o no tiene habilidades sociales. ¿Cómo? Le enseñamos un test, lo hace y ese test, aunque popularmente podemos pensar que bueno, pues el test falla, no es fiable a la hora de medir, que sabrá el que hace el test, seguramente puedes mentir y por lo tanto no es fiable del todo. Realmente no es así porque se puede estudiar incluso la propia mentira dentro del test, se puede prevenir, se puede prever y por tanto llegar bueno, a controlar ese factor y otros que pueden entorpecer o que pueden llevar a que no sea fiable una medida. Bueno, pues la psicometría, como digo, es la ciencia que nos confirma que eso realmente está midiendo aquello que está midiendo. Es muy interesante porque mediante eso podemos hacer un montón de estudios. Y fijaos, vamos a empezar con el primero, que este no es clásico, esto es un estudio moderno, de no hace mucho tiempo, y os voy a un poco a desglosar qué es lo que dice el estudio y en qué tenemos que fijarnos, ¿vale? Qué cosas importantes nos vamos a fijar para poder decir que este estudio es fiable o no es fiable, ¿vale? Por ejemplo, mira, un estudio este es de 2022, sobre el bienestar en el contexto laboral y no laboral. Así es como se llama el estudio, ¿ok? Es un estudio, ¿vale? Que lo publica Alinda Silva, ¿ok? Tenga más o tenga menos interés el estudio, vamos a ver estos factores con tal de ir discriminando en qué fijarnos cuando tengamos un estudio, ¿ok? Vamos a verlo, mira, en todos los estudios, en todos siguen una misma estructura y es lo que nos sirve sobre todo para poder después poder determinar que un estudio se pueda o no se pueda replicar. Existe un modelo estándar, de tal manera que siempre vamos a seguir, sea que lo publiquemos en Nueva Zelanda, en Israel o en Arabia Saudí o en España, siempre van a seguir los estudios científicos el mismo modelo. Con lo cual es muy fácil de seguir. Sabemos dónde nos tenemos que fijar porque todos tienen la misma estructura. ¿Qué vamos a ver lo primero? Siempre vamos a ver la introducción, la primera parte. Una introducción, bueno, la primera parte realmente vamos a ver un resumen antes que la introducción. Y como digo siempre, eso es lo bueno, porque cualquier estudio que veamos ya vemos esa estructura. Resumen, abstract, que es el mismo texto del resumen en inglés, y por lo tanto ya con eso te genera cierta familiaridad. Ya dices, estamos en el mismo sitio. Eso es muy interesante, poder seguir de forma rigurosa y saber que está siguiendo ese patrón. Nos da confianza. Entonces veremos el resumen, donde nosotros para empezar vamos a leer, a ver si nos interesa de verdad lo que estaban diciendo. En ese mismo resumen, que va a ser una cosa así, no va a ser más largo, en ese mismo resumen va a aparecer tanto la introducción en resumidas cuentas, por dónde viene la argumentación, incluso parte de los resultados. Es muy interesante, por tanto, leer ese resumen, porque quizá leyéndolo ya no haga falta que sigamos leyendo si no nos interesa, si no está dentro de lo que nosotros queremos estudiar. Con lo cual, lo primero a leer siempre que abramos un estudio, leeremos ese resumen. Si nos interesa, pasaremos al siguiente punto después del abstract, después del resumen en inglés, que es la introducción. Ahí sí, en esa introducción al estudio científico, sea de donde sea, ¿vale? Vamos a ver cuál es la lógica a través de la cual tú has llegado a proponer esas hipótesis. Es decir, todo lo que se ha estudiado antes de ti sobre ese mismo tema.
todos los autores, de dónde viene, es decir, pues tal autor y tal autor, en los años 50, donde fuera, con tal estudio, tal estudio, tal estudio, concluyeron que esto y esto. Y va a ser nuestro principio, nuestra primera introducción de... Hola, ok, muy buenas por llegar y por estar en este directo. Estamos hablando de estudios científicos y de la estructura básica, ¿vale? Y para ver cómo interpretar y cómo leer un estudio. Entonces, en esa introducción vamos a ver sobre todo esa argumentación lógica por dónde viene y de nuevo vamos a ver incluso al final en parte si se ha concluido o no de forma satisfactoria el estudio. Ahí ya hemos entrado, ahí sí hemos entrado de verdad, hemos llegado al punto en el que hemos establecido que nos interesa el estudio. Si no nos interesa lo dejamos mucho antes, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a ver en este caso, tenemos en el estudio el bienestar en el contexto laboral y no laboral, que lo estamos tomando como ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, nos cuenta que, pues bueno, un poco un resumen de la historia, de incluso la historia como tal, es decir, en qué épocas empezó la investigación en este campo, etcétera, ¿no? Y nos dice que el bienestar en el trabajo es necesario para acompañar los constantes cambios en la estructura social, etcétera. Un pequeño resumen. Ahora bien, empieza la introducción de esta manera. Según País Ribeiro, en 2012, un estudio, es decir, hace alusión a otro estudio. Los estudios sobre la felicidad han llamado la atención de estudiosos como, fijaos dónde nos remite, Demócrito, Sócrates, Platón, etcétera, ¿no? Fíjate si ya nos lleva lejos. Otros estudios, como por ejemplo Kovacs en 2006, todo esto lo ha introducido ya, ¿vale? En ese apartado que es introducción y que vamos a encontrar siempre en todos los estudios científicos, en todos por igual. No va a haber ninguno en el que no tengamos esta misma estructura. ¿Vale? Luego nos viene a decir una fundamentación teórica, ¿vale? Seguimos en este apartado. Ok, nos desglosa todo esto, genial. Muy bien, y vamos a ver ahora la parte que nos interesa ahora, ¿vale? Que va a estar, como digo, en todos los estudios, que va a ser, aquí es donde está la parte esencial y donde nosotros vamos a fijarnos para ver si es o no fiable, si es interesante de verdad o si las conclusiones las podemos generalizar a la sociedad o no. Es en en el apartado del método. Método que, como digo, todos los estudios científicos lo tienen, ¿vale? En este apartado, ¿qué debemos fijarnos? Sobre todo en cuánta cantidad de personas han participado en ese estudio. Súper importante. ¿Por qué? Porque si el estudio es como en algunos casos que también los hay, estudios de caso como tal, de un solo sujeto, se hacen también y son interesantes, abren muchas veces el campo de investigación, pero no nos puede dar lugar a generalizaciones o que podamos decir que por lo tanto se concluye que lo que le pasa a este sujeto le pasa a todo el mundo. No es así, en absoluto. Sin embargo, si vemos que en el método ya hemos visto el resumen, nos ha interesado, hemos visto la introducción, nos ha interesado, si llegamos al método y vemos cuántos participantes incluye e incluye al menos a 100 participantes, al menos a 100, entonces ya nos interesa. Entonces sí podemos concluir de forma bastante razonable que lo que encontremos como conclusión a este estudio se podrá generalizar a la sociedad. Por lo tanto, ahí sí nos va a interesar. En este estudio, por ejemplo, nos pone el apartado método y un subapartado participantes. El estudio incluyó a 457 trabajadores. Con lo cual nos interesa. Aquí sí nos interesa. Ok, aquí lo tenemos claro que incluso nos desglosa entre cuántos dentro del grupo que participa podemos separar hombres y mujeres, por ejemplo, dice que 153 eran hombres y 304 mujeres, con tal de que luego, una vez encontrados los resultados, podemos incluso ver diferentes factores. Es decir, eso que buscaba el estudio concluir, ¿le pasa más a hombres que a mujeres, dado que tenemos dos grupos diferenciados? Bueno, pues podemos estudiarlo. Podemos estudiar también, entre otras, por ejemplo, varios grupos de edad incluso. Por ejemplo, aquí tenemos que 245 eran
soltero, mira, entre solteros o casados, por ejemplo, ven, diferentes factores que luego puedes analizar y de nuevo sacar conclusiones interesantes. Bien, pues estamos en ese apartado de método y nos dice, entre otras cosas, cómo de forma bien estructurada y sistemática, cómo se ha realizado ese estudio, porque la ciencia se basa sobre todo en la replicación. No sirve de nada un estudio si ese estudio no se puede replicar, si ese estudio no se puede volver a hacer por parte de otra persona que no sea, que no sea el propio investigador. No vale que uno lo diga y ya está, sino que otro grupo lo tiene que poder volver a hacer de la misma manera y que los resultados sean parecidos o que sean concluyentes. Si no pasa así, significa que, que los resultados encontrados no son por lo que se decía en el estudio, puede ser por otra razón. Por lo tanto, en este apartado de método vamos a encontrar cómo se ha hecho el estudio de forma específica precisamente para que otro investigador en otro sitio, en otro país, en otro completamente independiente, pueda coger ese mismo estudio, seguir los pasos conforme lo ha realizado, seguirlo tal cual, exactamente igual, y entonces en las conclusiones llegar a concluir que entonces sí, ¿vale? Sí podemos concluir que tanto la muestra encontrada por este estudio como mi muestra aparte concluimos lo mismo y por lo tanto damos fuerza y más fiabilidad a eso encontrado en el estudio. Esa es la idea, esa es la idea. Con lo cual, pues bueno, aquí en instrumentos nos dice, mira, lo que decía antes de la psicometría. En este estudio, para medir la implicación en el trabajo, algo que no es fácil de medir, pues de nuevo hemos recurrido a la psicometría, al estudio de los test y cómo son fiables y demostrar que son fiables mediante una serie de herramientas psicométricas, ¿vale? Pues nos dice que han usado la escala de implicación en el trabajo, TSE, construida y validada, por lo tanto ya te dice incluso el dato de por quién ha sido validada, en qué estudio científico, ¿vale? Por Lodal y Kechner en el 65, ya te dice claramente de dónde viene. Es muy interesante esto que te lo diga. Incluso te dice que después otro investigador en el 95 lo adaptó, por lo tanto ya tenemos dos estudios de fiabilidad que son que validan que ese test mide aquello que nosotros queremos medir, que es la implicación en el trabajo. Ok. Y a ver, contiene preguntas como el compromiso laboral, la satisfacción, etcétera. Bueno, teniendo eso claro, luego te viene cuál es el procedimiento y dice que a través de Internet en 2018 se les mandó a estas personas para rellenar este test, sencillamente, a los 400 y pico participantes. Bien, ahora viene otro apartado, después del método ese al que hacíamos alusión, que va a aparecer de nuevo siempre en todos los estudios científicos, que es el resultado y discusión. Muchas veces viene separado, muchas veces viene junto, eso es un poco lo que cambia. A veces se llama conclusión, pero en la mayoría de estudios, aquí no ocurre en este concreto, pero en la mayoría de estudios, por un lado van los resultados donde aparecen lo numérico, lo matemático, todo lo que tiene que ver con el análisis factorial, si se ha hecho una TED-Student, cualquier tipo de herramienta estadística inferencial que hayan utilizado, que a nosotros como interesados en el tema en realidad nos va a proporcionar menos datos porque quizás no entendamos demasiado bien cómo se ha llegado a esos datos, no importa, ¿vale? Pero son la parte numérica donde van a encontrar si una media y otra pues es significativa, es decir, van a encontrar matemáticamente si aquel resultado es o no fiable, ¿vale? Es básicamente lo que vamos a encontrar. Es un resultado y luego, como digo, viene el otro apartado que es, a veces se llama conclusión, a veces se llama discusión, a veces vienen por separado, pero prácticamente van a decir lo mismo, las conclusiones que se deducen de los resultados numéricos. En este ejemplo, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, en este estudio, ¿vale? Vemos que el análisis correlacional que se ha llevado a cabo mediante análisis factorial es una forma de buscar parecidos entre diferentes participantes,
entre un participante, tened en cuenta que está respondiendo a muchas preguntas. Y como está respondiendo a muchas preguntas en un mismo test, lo que estudia el análisis factorial es si hay entre todas esas respuestas y comparada con las demás personas, si hay agrupaciones de tendencias, si hay, digamos, grupos de personas que responden ante lo mismo y se relacionan eso con los demás factores. Es interesante, complejo de entender, complejo más todavía de explicar, pero nos da datos numéricos. Nos dicen si sí o si no, si tienen correlación con lo que estamos estudiando. Vale, en este caso nos dice, fijaos, y al que entre de nuevo estamos viendo este estudio como ejemplo. Nos dice que a partir de los resultados de esta investigación, y respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es el grado de correlación de las variables de bienestar en el trabajo con la percepción de bienestar en el contexto de no trabajo? ¿Vale? Y nos dice, ¿vale? Como conclusión, que la implicación en el trabajo correlaciona con la satisfacción laboral, aunque no es una relación muy alta, al igual que la relación entre la variable satisfacción laboral y variable compromiso afectivo organizacional. Es decir, a más implicación en el trabajo, más satisfacción laboral. Eso es lo que nos dice. Esa es la hipótesis que querían comprobar y mediante todo este tipo de herramientas han llegado a esas conclusiones. Bien, eso es en el apartado conclusión. A veces hay un apartado de discusión donde se intenta llegar un poco más allá, se intenta inferir en base a eso algunas cosas más interesantes o dar pie a otras nuevas investigaciones, etcétera. Pero esta es la estructura. Finalmente, al final de todo, también un apartado esencial para los investigadores y para gente también que no sea investigadora, pero le interesa este tema. Vemos que existe el apartado referencias. Aquí vamos a ver todos los estudios científicos que se han hecho alusión durante todo el paper, que han sido quizá muchos. Aquí en este pues veo pues probablemente más de 60 o 70. Porque en toda la introducción han ido haciendo alusión a un montón de estudios, y no solo en la introducción, sino que después, constantemente, por ejemplo, en la conclusión nos dice, por ejemplo, que en línea con investigaciones, es decir, lo que hemos concluido, en línea con investigaciones como Diener y Lucas en 2000, de Keynes en 2002, de País Ribeiro en 2012, etcétera. Nos hace alusión en las conclusiones a esos estudios y eso luego se mete en la referencia. ¿Por qué? Porque luego tenemos todo un conjunto de datos en las referencias que nos va a permitir tener, bueno, pues ese estudio concreto o la cita a ese estudio concreto que luego nosotros, como investigadores, como interesados, como divulgadores, podemos coger y podemos decir, vale, tú haces alusión a este estudio que dice tal cosa. Digo, yo lo puedo comprobar, puedo interesarme en ese estudio concreto para ver si va más allá de lo que me está diciendo este. Muy interesante. Esta es la estructura básica de un estudio científico, ¿vale? Todos los estudios, como digo, todos siguen esta estructura. Y es genial que sea así porque nos da esa familiaridad a los investigadores, familiaridad a los divulgadores, a cualquiera que se interese por un tema, que pueda acceder a cualquier base de datos de estudios y nos permita, bueno, con esa sensación de familiaridad, encontrar rápidamente lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Resumen. Leemos el resumen si nos interesa, leemos la introducción y entonces, básicamente, como todo lo demás no nos interesa tanto porque no vamos a replicar el estudio, saltamos directamente a la conclusión. ¿Qué dice el estudio? Concluye que tal y cual, aquellos puntos que nos interesen, y si nos interesan, pues entonces podremos hacer alusión a este estudio que dice tal cosa. Y así podemos ver claramente si un estudio ha funcionado o no para demostrar aquello que quería demostrar. En principio todo bien, todo genial, pero que esto nos dice ya seguro que es así. En principio sí, porque como decíamos, como hemos visto en el método, habían 400 y pico personas participantes en el estudio, nos da bastante confianza, pero digamos que luego hay que seguir investigando. Necesitamos en ciencia siempre, por muchos participantes que hayan en un estudio, necesitamos siempre replicación. Siempre un estudio debe replicarse, debe investigarse
por equipos independientes a los que han hecho el primer estudio, en diferentes países incluso, con más gente, con diferentes muestras. Eso siempre, no podemos eludir eso. Si solo es un estudio, si alguien me dice eso de, sí, sí, he visto un estudio en la universidad de donde sea que dice tal cosa, y ves que la metodología, vemos que participantes a lo mejor son 12, vemos que es el primer estudio, vemos que la muestra, que es otro de los factores importantes a tener en cuenta, y lo veremos en el método, vemos cómo ha sido seleccionada la muestra. La muestra es aleatoria. Si la muestra es aleatoria, puramente aleatoria, el estudio será fiable. Si no lo es, si la muestra ha sido seleccionada de un grupo ya hecho, ya construido, como por ejemplo, pues una fábrica, si estás estudiando trabajadores y satisfacción laboral, es un estudio de cohorte, eso se le llama estudio de cohorte, que viene a ser aquello de coger un grupo que sea, estudiarlo, ver las conclusiones y por lo tanto podemos generalizar a todas las fábricas del país y del mundo lo que pasa en ese lugar. No es así. No se puede. Deberíamos poder, para poder decir eso, para poder concluir eso, deberíamos poder decir que la muestra ha sido seleccionada puramente de forma aleatoria, es decir, que cualquier trabajador de cualquier fábrica, o gente al menos que trabaje en fábricas, podía haber sido seleccionado a esa muestra y así se ha seleccionado. Entonces sí, será verdaderamente fiable. Y después, una vez se han hecho varios estudios por diferentes equipos investigadores, etcétera, entonces se llega, cuando hay el suficiente corpus científico, hay el suficiente material, se hace un metaanálisis. Que eso ya sí es muy, pero que muy fiable. Es decir, un estudio de todos los estudios que hay referentes a eso, que siguen una metodología concreta. Es decir, que sean fiables de verdad, ¿no? Con lo cual, ¿qué hacemos? Sumamos toda la cantidad de personas que han participado en cada uno de los estudios. Al final la suma llega a ser enorme. A veces son incluso millones de personas porque sumas todas las muestras. Con lo cual la conclusión es muy, muy, muy fiable. Ese es el modelo a seguir. Ahora bien, hay estudios de caso. Un estudio de caso, ¿qué es? Pues cogemos a un solo sujeto, en psicología, un solo sujeto con el cual vamos a estudiar, que será interesante porque el campo lo estamos abriendo, es nuevo, es genial un estudio de campo. Pero hay que tener en cuenta cuáles son las limitaciones de ese estudio. No podemos concluir solo con eso, una circunstancia. Y vamos a recurrir a un estudio clásico, clasiquísimo de toda la vida, que es el de, lo tengo por aquí, el de Watson y Reiner, súper interesante, a ver si lo tengo aquí, sí lo tengo. Aquí. Este es de 1920. El estudio original en el que Watson y Reiner estudian cuál es la influencia del condicionamiento clásico con las fobias. Es decir, de forma completamente inmoral hoy en día, cogen a un niño que creo que es el hijo de Reiner, de esta chica, Reiner, que para el que le guste el salseo, resulta que esta Reiner es un ayudante de este Watson, este investigador, que luego acaban liados, etcétera. Ese, para el que le guste el salseo, pues siempre es interesante conocer la historia de todo esto. El caso es que investigan cuál es la influencia que supone el condicionamiento clásico para las fobias, como decía, que vamos a ver qué es esto. El condicionamiento clásico es, se presenta un estímulo, primero un estímulo completamente natural que aparece y el cuerpo reacciona a él de forma natural. Clásicamente, en el caso del primer perro con Pavlov, lo que intentaban medir era, pues, cuál era la cantidad de salivación que se producía en un perro cuando le presentabas la comida. Estímulo era la comida y la respuesta automática era la salivación, que se podía medir además, ¿no? En cantidad, intensidad, rapidez, todo eso, ¿no? Bien, eso es lo primero que nos dice el condicionamiento clásico. Y el condicionamiento como tal es que luego, si asociamos, es decir, presentamos la comida al perro y a la misma vez que presentamos la comida hacemos sonar una campana,
estamos condicionando y ese es el término, condicionamos la campana, el sonido de la campana a la comida. Se condicionan, se fusionan en nuestra mente, por lo tanto la respuesta de ese perro a la comida, la respuesta de salivación, se produce luego tanto por la comida como si ya no presentamos comida pero movemos la campanita, el perro vuelve a salivar igual, solo porque se ha condicionado la comida con la campana. Bien, pues Watson y Reiner quiere llevar esto más lejos, esto viene después, ya son estudios de psicología conductual, no de psicofisiología como hacía Pavlov. Y lo que intentan demostrar es qué tiene que ver esto con las fobias. Muy interesante porque lo que hacen es, como digo, de forma totalmente inmoral hoy en día, van a condicionar algo no peligroso a algo que sí puede ser percibido como peligroso a un bebé. Un bebé pequeño que, como digo, si no me equivoco, es hijo de la chica esta o sobrino o algo así. No, no es hijo, bueno, no importa. El caso es que el niño, ante un sonido fuerte de una... Creo que es una... Lo voy a buscar por aquí, si no me equivoco es una cacerola con la cual el mismo investigador, cuando está por detrás del niño, hace sonar una cacerola, el ruido fuerte, intenso, hace despertar una reacción de miedo natural en el niño. Hasta ahí todo normal. Estímulo es la cacerola sonando fuerte, respuesta es la conducta de huida, la expresión facial de miedo, todo eso completamente natural. Bien, ahora lo que intentan es, vamos a hacer como con el caso del perro de Pavlov, vamos a condicionar algo no amenazante a ese estímulo amenazante. Vamos a darle el sonido de la cacerola pegándole con una cuchara de hierro, que eso lo hacen por detrás, el niño no lo ve, no sabe qué es lo que produce el sonido, al mismo tiempo que vamos a traer al niño un conejo blanco. Eso es lo que hacen. Le dejan al niño el conejo blanco y al mismo tiempo que ve el conejo blanco le dan el golpe a la cacerola. Estamos haciendo como con el perro de Pavlov un condicionamiento clásico. El niño asocia el estímulo de la cacerola que le provoca miedo con el nuevo estímulo que es el conejo blanco. De tal manera que el niño, que en principio no presentaba ningún problema con el conejo blanco, que de hecho pues le caía bien, era como algo que a cualquiera le estimula, pues un mamífero que se mueve de forma graciosa, a cualquiera le estimularía más bien empatía y no un rechazo. Cuando hicieron este condicionamiento, que me parece que fue uno solo, ni siquiera fueron varios, sino con el primero fue suficiente, el niño empezó a sentir fobia, ansiedad, cuando aparecía el conejo blanco. Fijaos, ¿no? Que cosas que investigaban antes con un niño pequeño que tenía meses. Al principio, las primeras pruebas, el niño tiene exactamente 11 meses y 3 días y sigue la investigación. Sigue la investigación, 11 meses y 20 días. Bueno, pues es alrededor de una semana. Y bueno, es interesante y a la vez es, es cruel, ¿verdad? Y sobre todo las consecuencias que a largo plazo podían tener esto y las tuvieron. El caso es que esto es el principio del estudio y una vez han concluido eso, que el niño desarrolla fobia por ese condicionamiento, una vez han desarrollado eso empiezan a hacer como todos los investigadores del mundo entero, todos hacen esto, primero ven un efecto encontrado en un estudio y luego vuelven a investigar el mismo estudio variando cosas con tal de ver cuáles son los factores moduladores, qué es lo que está pasando también más allá del efecto encontrado, porque hay otras variables. Por ejemplo, de lo que varían, una de las cosas que cambian en diferentes estudios, siempre con la misma estructura, siempre los mismos investigadores, lo que hacen es, dice, bueno, si esto ya está condicionado, ya ha ocurrido el condicionamiento del conejo blanco y el sonido fuerte ya está establecido en la mente del niño, ¿ahora qué podemos hacer? Van ahora a presentarle diferentes estímulos de cosas parecidas a un conejo blanco que no son un conejo blanco. Imaginaos las implicaciones que esto supone cuando demuestran de forma clara que, por ejemplo, una barba blanca,
que por ejemplo algo mullido blanco como algodón, otro tipo de estímulos que se parecen pero no son el conejo blanco, de nuevo les produce una respuesta no igual de intensa, pero una respuesta de fobia o de ansiedad a ese estímulo. Muy curioso, muy interesante, nos permite entender muchas cosas de las fobias, de la ansiedad, gracias a este estudio, pero a la vez, qué cruel es, ¿no? Este estudio fue cruel, hacer esto a un niño. A la misma vez, claro, estos tampoco se iban a quedar tranquilos haciendo esto a un niño. Y luego quisieron demostrar, lo que pasa es que creo que no les dio tiempo, aquí en este estudio no sale, porque este es el primero que hacen, en los años 20, quisieron demostrar que se podía contracondicionar eso que habían condicionado, que esa fobia que habían causado al niño, al bebé, de forma artificial, la podían quitar directamente, la podían cambiar con contracondicionamiento, haciendo exactamente lo contrario. Es decir, para el caso, si está asociado en la mente del niño el peluche blanco o el conejo blanco, es decir, cualquier cosa mullida blanca con un sonido fuerte que produce miedo, bien, pues ahora lo que vamos a hacer es contracondicionamiento. El peluche blanco, el conejo blanco, ahora lo vamos a presentar a la vez que algo que sea agradable, en vez del estímulo negativo. Asociamos, por tanto, o condicionamos, que es lo mismo, el estímulo que queremos quitarle lo negativo con algo bueno. Pues, por ejemplo, con la madre del niño en ese momento, dándole cariño y a la vez el conejo blanco presente. Con lo cual, se condiciona a otra cosa y eso le llaman contracondicionamiento. Funciona muy bien, de hecho se utiliza mucho en terapia, pero creo que en este estudio, con Watson y Reiner, con este niño, si no me equivoco, ya lo confirmaré para próximos directos, para el caso creo que no les dio tiempo y creo que al final hubo problemas y no llegaron a contracondicionarlo porque el niño murió a los pocos meses. No tuvo nada que ver con esto, pero fijaos, ¿no? Cómo se trabajaba la moral en esa época. La moral investigadora. Bien, este estudio abre el campo del conductismo, es muy, muy interesante, pero, como decía antes, esto es un estudio de caso. No nos permite extrapolar a la sociedad en su conjunto que cualquier persona ante un estímulo condicionado va a generar una fobia. No es así, solo era un estudio que abría el campo de investigación. Y efectivamente luego, después de estos dos investigadores que siguieron después investigando mucho tiempo, después de esto vienen otros investigadores, cogen más gente, grupos de personas más grandes, muestras grandes, empiezan a cambiar la varianza, empiezan a mostrar diferentes factores. Por lo tanto, al final, esto que en principio era un estudio de caso, esto que en principio era algo que abría este campo de investigación, se acaba confirmando. Eso es lo importante, que un estudio pionero, un estudio de caso, no va a concluirnos nada, pero es muy interesante tenerlo en cuenta. Pero nada más, no podemos coger un estudio de caso y concluir nada realmente con esto. Ha pasado muchos, muchos años hasta que esto ha acabado siendo confirmado, y no solo fue confirmado, sino que esto fue una auténtica revolución de la ciencia, de la psicología, con el conductismo. A ver, escuché detrás y la verdad entré para decir la crueldad que tienen los investigadores. Es que, claro, de todas maneras, Mariam, este estudio que estaba hablando es el de 1920. Y claro, como decía, es la moral, desde luego, no se tenía en cuenta como ahora. Creo que el niño, si no me equivoco, es que estoy un poco confundido con eso. Si no me equivoco, es el mismo hijo de la investigadora, de Reiner, pero si no era el hijo, era el sobrino o algo así. Pero aún así, claro, no tiene sentido hacerle a un niño, o sabiendo que esa es tu intención para el estudio, es crearle una fobia. Esa es la intención. Es demostrar que podemos generar una fobia mediante un condicionamiento clásico. Es horrible, ¿verdad? Claro, no se hace, evidentemente. Y de hecho no sabían lo que iba a pasar. No estaban seguros de lo que iba a pasar. Sabían que con ratas pasaba así, pero no sabían si eso pasaba con seres humanos más complejos. De hecho, sí pasa así. Esto abrió el campo, bueno, fue una auténtica revolución lo que descubrieron aquí, pero claro, pero no puede ser, ¿no? Es que pasa mucho en la ciencia, ¿no?
muchas de las cosas que sabemos ahora de medicina vienen concluidas de épocas muy turbulentas en cuanto a la rigidez de la moralidad, que como por ejemplo la época nazi, etcétera. Fue una época... En esos años se cometían muchas atrocidades, claro, y fíjate que aquí hablamos de antes incluso, 1920 es esto. Y esto, claro, ¿qué pasa? Si estamos en 1920, pues muy probablemente los años 36, 40, 50, 50 ya no, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, sabemos que en laboratorios nazis se hizo muchos experimentos con esto. No nazis solo, sino en Rusia también se hicieron experimentos. Por ejemplo, con los seres humanos, claro. Mira, recuerdo un experimento que esto lo hicieron los rusos, que, bueno, ya no fue un experimento, de hecho fue llevar el experimento a la ciencia de la muerte, a la ciencia militar, a la destrucción de las personas directamente, que tiene que ver con esto. Es decir, lo que hicieron es, no sé si ha seguido la lógica del condicionamiento clásico, Mariam, pero fíjate lo que hacían, ¿eh? El condicionamiento en este caso era, presentamos un estímulo que vamos a asociar con algo bueno, algo positivo, algo agradable al perro. Y era concretamente un tanque. Es decir, el perro, cuando veía un tanque, que eso en el laboratorio, ¿no? Veía al tanque y le daban un premio, le daban comida, le daban aplausos, le acariciaban al perro, con lo cual el perro, después de varios experimentos de este estilo, varias presentaciones del estímulo, me refiero, acaba asociando en su cerebro que un tanque es algo bueno, a lo que uno se debe acercar rápidamente para recibir un premio. ¿Qué hicieron después con eso? Pues al perro lo llenaban de explosivos, con tal de que luego en el campo enemigo soltaban al perro y se acercaba de forma súper contenta y con el rabo a tope porque estaba súper contento cuando veía un tanque y se acercaba hasta el tanque enemigo y explotaba el tanque y explotaba el perro. Imagínate, ¿no? Qué crueldades que hacían y en épocas de guerra, ¿no? Imagínate, era duro. Era desde luego otra época, sí. Y eso hablamos de un perro, pero claro, se hicieron experimentos, como decías tú antes, con seres humanos. Es muy duro, es muy duro. Y cosas de las que sabemos ahora de medicina, de psicología, hay también cosas muy duras de la época. Y muchas de las cosas que se saben ahora es que se hicieron esos estudios en esa época. Es duro, es inmoral, ahora obviamente eso ya no se puede hacer. Ahora incluso ya no se puede hacer casi muchas cosas con animales. Y también, de nuevo, pues menos mal, porque es que se hacían antes barbaridades con monos, con patos, con palomas, se hacían barbaridades. Yo recuerdo también uno de... Pero ahora los médicos también hacen atrocidades, pero más sutilmente. Sí, pero ha cambiado mucho. Ahora la moral ya no es laxa, ahora existen eh, códigos deontológicos muy rigurosos y cualquiera que se salga de ahí tiene consecuencias claras. Otra cosa es que alguien, pues eso, se salga de la norma o lo haga a escondidas, pero en general cuando es a través de un organismo público o siendo privado que, bueno, que sigue las normas, que es, digamos, bueno, que no se esconde, que no es algo, digamos, no sé, algo como una clínica privada, sutil, escondida, subrepticia, algo así, en principio no se puede. Es que, claro, ni siquiera podría publicarse un estudio científico, como decía al principio, si ha utilizado métodos que se salen de ese código deontológico. Claro, bueno, sí, claro, eso también. Como decía, es que un estudio científico tiene una serie de apartados. Dentro del apartado de metodología, un investigador tiene que incluir cómo ha procedido en todo el estudio. Entonces, si tú llegas a una conclusión súper interesante, que es una revolución auténtica de la vida, de la ciencia, etcétera, pero la metodología no ha sido honesta o no o ha incumplido algún código deontológico, no sirve de nada. Es que ni siquiera va a ser publicado esa investigación. Si no va a ser publicada, por lo tanto, ¿de qué sirve? Entonces no se hace eso, no se suele hacer. Por ejemplo, no se investiga, no pueden hacer crueldades con seres humanos ni con animales, etcétera. Pero bueno, muchas veces no hace falta, Marian. Porque, fíjate, cuando se habla, por ejemplo, antiguamente se hacía, ahora todavía se hace algo, pero no es igual que antes, ¿eh? No es tan fácil ahora. Ahora hay que llevar muchísimo cuidado. Pero antiguamente se hacía con animales, por ejemplo, con ratas, que hay que investigar para durar más años, sí. Se hacía antes con ratas que, por ejemplo, para demostrar
a nivel de neurociencia que un área concreta del cerebro está asociada a ciertos procesos psicológicos o a ciertos procesos de aprendizaje, como por ejemplo que una rata siga un camino en un laberinto, ¿no? Es decir, el proceso de aprendizaje, ¿no? Que tiene pues áreas específicas del cerebro. Si la rata sigue ese camino porque lo ha aprendido y de repente, fíjate lo que hacían, María, esto también te va a sorprender, les lesionan mediante aparatos muy sutiles, le lesionan partes del cerebro como una especie de cirugía, ¿no? Les abren el cerebro, le lesionan la zona, por lo tanto, esa zona que se supone que es, o se tiene la hipótesis de que está relacionada con el aprendizaje, por lo tanto, lesionada esa zona, ya no sabe el recorrido. Y así es como pasa. Antes se hacía así, era muy cruel. ¿Eso se hacía con seres humanos? No, evidentemente no se hacía. Entonces lo que hacemos es muy interesante. Si cortamos una manzana por la mitad, el aire la oxida y se hace vieja antes. Probablemente pase eso con los seres humanos, ¿no? Bueno, entonces, se hace con seres humanos, no se hace con seres humanos, pero se puede hacer de la misma manera, se puede llegar a la misma lógica. Tú puedes hacer, en vez de lesionar la zona del cerebro de un ser humano para saber eso, evidentemente no lo vas a hacer, no se puede, pero sí puedes coger a una persona que tiene por un accidente lesionada esa zona, un accidente de tráfico, un accidente, o incluso tiene un déficit de neuroquímicos en esa área, entonces podemos concluir si pasa exactamente lo mismo que pasa con las ratas, que eso tiene asociación con eso. Por ejemplo, los lóbulos temporales, el hipocampo, si el hipocampo está asociado con la memoria episódica, por ejemplo, si hay una lesión por nacimiento, por un accidente de tráfico, etcétera, hay una lesión concreta ahí y la persona pierde esa memoria, pues sabemos específicamente que esa área tiene que ver con la memoria. Y antes se hacía, pues como digo, lesionando directamente esas zonas en los animales para comprobar o confirmar esas hipótesis. Y eso es muy cruel, claro. Eso, ¿cómo vas a lesionar pobres animales? Ahora ya te digo que es mucho más complicado, ¿eh? Mucho más complicado. Se sigue haciendo, ¿eh? Pero ya tiene. El papeleo es mucho más complejo, no se llega tan rápido, no es tan fácil ahora porque, en fin, todo el trabajo de las políticas animalistas tienen injerencias en la sociedad, evidentemente, y no se pueden eludir. Si no fuera por eso, pues sería pues rienda suelta y hacer lo que sea con los animales. Eso no es tan sencillo. Bien, pues este estudio es clásico. A ver, quiero decir exacto, si respiramos menos veces por minuto a lo largo de la vida, duraríamos más. Bueno, eso es una hipótesis interesante. Vaya tela. Es una hipótesis interesante, pero que habría que contrastar, ¿ves? Por ejemplo, eso realmente es así. Hay investigaciones que yo he visto que apuntan en sentido contrario, ¿eh? Se supone que siguiendo la lógica de una tortuga que gasta muy poca energía, se supondría que viviríamos nosotros lo mismo, ¿no? Menos por el poco gasto de energía, pero realmente no es tan así, ¿eh? Yo recuerdo investigaciones, ahora mismo no las. Si hacemos más directos de este estilo, las buscaré, que hablaban de que, por ejemplo, una persona que hace deporte, no de alto rendimiento, sino de medio, es decir, salir a correr, ejercicio de fuerza moderada, etcétera, que vive más tiempo. Con lo cual, estas conclusiones, a ver, que es bastante evidente, ¿no? Este tipo de conclusiones van en contra de esa hipótesis que planteas. Pero no se sabe. Claro, hay que hacer investigaciones, hay que comprobarlo. Porque, por ejemplo, el caso de esto que yo te propongo, que a más ejercicio, más años vives. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque, claro, el corazón funciona mejor, porque los órganos funcionan mejor. Es decir, hay que ver las variables de por qué está pasando eso, o si solo es mm, porque los órganos están mejor, pero realmente sigues envejeciendo y el respirar rápido, mm, de todas maneras te hace. A ver, mi hermana me dice, Tete, no tienes ni una cana. Bueno, las canas es algo también genético. Yo tengo muchas canas, como ves. Tengo 36 años, ¿eh? Yo tenía canas con 18 años. Es muy de genética. Ejercicios de fuerza y también de movilidad. Con dieta balanceada tendríamos una mejorísima calidad. Claro, y vivimos más años, está demostrado. Entonces, por eso digo que no es tan sencillo demostrar que por respirar más lento
viviríamos más, pero de todas maneras es una hipótesis interesante y habría que confirmarla. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se me ocurre a mí que se podría hacer esta investigación? Cogiendo a dos grupos de personas y controlando las variables que sugiero. Esas variables tienen que ser controladas porque si no, no sabemos por qué ocurre. Tendríamos que coger personas que no hacen nada de deporte, ¿vale? Solo personas que no hacen nada y personas que hacen mucho deporte, ¿ok? Tenemos dos grupos. Ahora bien, se me ocurre a mí, ¿eh? Habría muchas formas de hacerlo. Ahora, ese grupo de personas que no hacen nada de deporte, deberíamos separarlo a su vez en dos grupos. Un grupo que respira muy rápido y un grupo que respira muy despacio durante un largo periodo de tiempo que podamos medir en estudios que se llaman longitudinales. Y a su vez el otro grupo lo mismo, con lo cual tendríamos cuatro grupos. Con esto, por ejemplo, podríamos concluir que esa hipótesis es o no es fiable. Si no, no podríamos hacerlo. ¿Entiendes por dónde voy, vaya tela? Que no es tan fácil porque tenemos que medir a causa de qué una persona por respirar más despacio vive más años o no. Yo lo practico y genial, no necesito a ningún médico. Sí, además tiene todo el sentido del mundo. Si comemos mejor, si también ahora, como decías antes, tenemos más conocimientos. Antes conocimientos sobre alimentación había muy poco, sobre los beneficios del deporte, del ejercicio de fuerza, pues prácticamente no había o no se hablaba, ni siquiera desde el punto de vista médico. Ahora sí hay mucho conocimiento. Ahora, ¿quién no habla hoy en día de las proteínas? Las proteínas son muy necesarias. Antes nadie hablaba y probablemente en épocas en España de guerra y posguerra, nadie comía proteínas. Comíamos tortilla de patata y comíamos gachas y comíamos cosas hechas con harinas y con cosas baratas, porque no había tampoco carne, ni había mucho pescado, ni había mucho de casi nada. Las proteínas, sin proteínas, no se puede el tejido reconstruir. Y ni siquiera ya solo el tejido, sino a nivel de neuroendocrino, la serotonina, la dopamina, todo eso se genera también a base de proteínas. Si no hay proteínas en la dieta, tenemos un problema. Entonces, claro, tiene muchísimo sentido. Pero no es exactamente respirar más lento, sino que respirar menos veces. Sí, también tiene un poco que ver eso, vaya tela, con el mindfulness, ¿no? Con respirar, la meditación, ¿no? Entiendo que también va por ahí, ¿no? Y respiramos mejor también con los ejercicios de movilidad y flexibilidad, claro. Desde luego tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Pero todo el sentido del mundo. A ver, o sea, si respiramos 40 veces por minuto, ¿vale? Solo de respirar 20 y a lo largo de la vida. Vale. O sea, sí, más despacio. Pero tú esto lo tienes asociado a, a eso, a algún tipo de meditación, a mindfulness o algo así, o es solo eso aisladamente sin nada más. Pregunto. Vaya tela. Y estoy súper a gusto aquí, pero estamos acabando, ¿eh? A las 11 terminamos, que luego tengo un paciente y me tengo que marchar. Pero es por lo que, ya sí, claro, sí. Entiendo la lógica, vaya tela. De todas maneras, y me parece súper interesante, habría que confirmar esa hipótesis, como digo, para poder confirmarlo de verdad y decir, esto es así. Y que no sea, pues, como digo, una creencia. Pero está genial, es que tenemos que tener esas ideas también. Tenemos que tener esas teorías y luego contrastarlas porque si no, no sería investigación. Es que la gente tiene que pensar, por ejemplo. Si no, nadie investigaría absolutamente nada. De verdad que me parece muy interesante. Yo si tuviera un grupo de investigación lo llevaría a cabo. No lo tengo. Yo me hubiera gustado dedicarme a la investigación. Yo me dedico a la terapia, a los pacientes, pero me encantaría y me lo apunto para el día de mañana por si hay que hacerlo. Vale, Valletera. Me alegro mucho de que me lo hayas sugerido. Es muy interesante. Sobre todo esa relación que tiene también con la meditación. La meditación tiene injerencias dentro de la terapia. No es que cure nada la meditación, pero en, bueno, en general en el sistema nervioso autónomo, activa la rama parasimpática, a nivel neuroendocrino, claro que tiene que ver con el cortisol, etcétera. Tengo más teorías. Cuando veía a Stephen Hawking le corregía, que bueno, que bueno. Pienso que respirar más lento disminuye la ansiedad. Sí, la ansiedad. Lo que pasa es que no quitaría la ansiedad, pero ayuda, ¿eh? Ayuda. Mira, por ejemplo, cuando yo tengo pacientes con ataques de pánico concretamente, ¿vale? De verdad que estoy súper encantado y me voy a tener que ir dentro de poco, ¿eh? De verdad que me quedaría aquí un rato más. Bueno, hablando de la ansiedad.
Cuando uno tiene un ataque de pánico, para empezar, sin darse cuenta, empieza a respirar más rápido. Esto genera un problema de balance, ¿vale? De oxígeno y dióxido de carbono. Para empezar, ese respirar más rápido y menos profundo al final, es una respiración más superficial. Ese desbalance, esa entrada de oxígeno y poca salida de dióxido de carbono genera, por ejemplo, mareos. Eso coloca, el oxígeno coloca. Llega un punto en que te mareas, sientes que pierdes la estabilidad y te dan incluso náuseas, solo por respirar más rápido. Claro, por lo tanto, tiene que ver, por supuesto, con la ansiedad. Si controlas, por ejemplo, a través de la respiración, a través del mindfulness, de lo que sea relacionado con la respiración, que no hace falta que vaya asociado a nada más, solo la respiración. Ayuda, por supuesto, porque en esa parte de la ansiedad que tiene que ver con los síntomas fisiológicos, con la parte física, de cómo se activa el cuerpo, tiene que ver si se reduce gracias a esa respiración, porque estarás ayudando a las otras partes de la ansiedad, que son los pensamientos, la conducta, estarás ayudando por esa vía a mejorar ese síntoma de ansiedad. Pero claro, no lo quita. El solo respirar o solo relajarte no te quita la ansiedad, porque la ansiedad supone unos pensamientos catastróficos que te están realimentando constantemente, que te vuelven otra vez a producir más ansiedad, más síntoma fisiológico. Por lo tanto, claro, solo respirar no te lo quita como tal. Pero en general, como una práctica habitual, es muy, muy interesante el respirar, mira, más lento, por ejemplo, como dice Vallatela, es interesante. Pero sí, en general, practicar la respiración consciente es interesante, me parece que es interesante para explorar. El universo es una célula de un animal gigante, vivimos dentro de él y somos sus microcélulas. De nuevo, una teoría súper interesante. Estaría bien ver cómo. Te he planteado antes una posibilidad de demostrar esa teoría que me decías. Piensa, ¿cómo podríamos demostrar esa supuesta hipótesis? Eso, claro, el problema cuando sobre todo hablamos pues, no sé, planteamos la posibilidad de la existencia de Dios, de cosas del universo. De lo que se trata es de intentar, desde la ciencia, ¿no? Intentar encontrar qué se puede hacer para demostrar o no demostrar o refutar aquellas cosas, ¿no? Entonces, que somos parte de una célula gigante, me parece, de nuevo, una interesante teoría, pero hay que ver cómo poder demostrarla. Si no, bueno, por ejemplo, para hablar de Dios es que no hace falta poder demostrarlo. No es necesario para creer en Dios demostrar su existencia. Por ejemplo, si te parece interesante que somos parte de un cosmos así, ¿no? Como de una forma factorial, parte de una célula mayor donde estamos contenidos, ¿no? Igual que somos nosotros un ente y dentro del ente que somos nosotros hay pequeñas células que nos forman y dentro de las células existen pequeñas moléculas, etcétera, como de una forma factorial, bueno, pues quizá tenga sentido que si seguimos esa lógica factorial hacia arriba, seamos parte de otra cosa mayor. Sí, tiene sentido. Más bien es cómo lo podemos eso demostrar. Cómo esa hipótesis podríamos contrastarla con algún estudio, que no va a ser de psicología, evidentemente, y va a ser de física, de astronomía, etcétera, ¿no? A ver, por ejemplo, si metes un trozo de carne que ya está muerta, claro, lo dejas dentro. A ver, no he entendido eso. Somos perfectos. ¿Quién puede hacer un cuerpo así? Mariam, yo no estoy seguro de que seamos perfectos. Es un argumento muy interesante para, por ejemplo, para favorecer la idea de Dios, pero yo no estoy seguro de que seamos perfectos, porque, por ejemplo, tenemos muchas fallas en el cuerpo humano. Tenemos fallas, por ejemplo, nos podemos morir atragantados. Es algo que no tiene ningún sentido, como un ser tan complejo como el ser humano, cómo nos morimos tan fácil, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que el hecho de que seamos perfectos también es una creencia que yo no creo que seamos tal cual perfectos, porque más bien lo que somos es lo que somos y con lo que somos hemos sobrevivido a todo. A bacterias, a virus, a células tumorales, a de todo, ¿no? Hay muchos seres humanos que mueren por enfermedad, otros que sobreviven, pero de todas maneras seguimos reproduciéndonos, seguimos siendo la especie dominante por una cuestión de muchos factores que nos dan la dominancia. Pero no estoy seguro que seamos perfectos porque tenemos muchos fallos todavía, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, la leucemia
exista que tu propia célula del sistema inmunitario se vuelva contra ti por un tipo de fallo. Claro, eso no acaba de coincidir del todo con la hipótesis de que seamos perfectos. Es difícil a veces establecer eso, ¿no? Pero me parece muy interesante esa forma de verlo, ¿no? Que somos perfectos. Habría que ver, en parte sí, ¿no? Por eso, ¿no? Porque hemos sobrevivido tanto tiempo y seguimos en ello. Pero bueno, es discutible, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Y quizás sea mi opinión personal, no lo sé. Pero me parece interesante de todo ese campo, incluso el campo de la creencia en cosas más grandes que nosotros, etcétera. A ver, demostrar vida después de la muerte, después del trozo de carne, vuelve a... A ver... por los gusanos, ya. Por eso lo decías, lo del trozo de carne, vale. Bueno, chicos y chicas, ha sido un placer, me tengo que marchar. Os espero mañana, creo que voy a hacer otro directo, probablemente siga. Que siga haciendo directos cada día, si queréis, y yo voy a seguir aquí, ¿vale? Mañana nos vemos a las 10, ¿vale? Para seguir hablando, pues, de estudios científicos de psicología, ¿vale? Que es el objetivo que me había marcado. Y como yo estoy aquí muy a gusto y me gusta mucho la psicología y de todas maneras yo sigo estudiando, sigo investigando y mi afán es puramente investigador y puramente divulgador, pues yo voy a seguir aquí. Así que os espero mañana, al que le apetezca, y de verdad que ha sido un auténtico placer. Mariam y Vayatela, habéis estado muy, muy activos. Muchas gracias, de verdad. A ver, hice test psicológicos ya que 359, pero no quiero decirlo en la tele. Mañana me cuentas eso. Bueno, un placer, chicos, de verdad. Un placer estar con vosotros. Mañana a las 10 en punto vuelvo a estar aquí solo porque he estado muy a gusto. No tenía claro si lo iba a hacer o no, pero sí, me ha quedado claro que puedo dedicarle un ratito al día, ¿vale? Porque por las mañanas tengo un poquito más de huecos, las tardes las tengo a tope. Tengo mucho trabajo, la verdad. Y estoy muy contento de poder dedicarme a esto que me gusta tanto, que es la psicología. Así que nada, un placer a todos y que vaya bien, tú también. Que vaya bien el día. Hasta mañana, pues.